¿Por qué están cayendo las mega iglesias? ¿Por qué tantos escándalos de pastores recientemente aquí en Estados Unidos? Hoy le voy a ayudar a discernir. Todo lo que está pasando es muy triste y quiero ayudarle para que usted no sea arrastrado. Si están listos, ya comenzamos. La estadística me dice a mí que 54.8% de nuestra audiencia no está suscrita al canal. Y yo quisiera en esta hora pedirle a usted que considere suscribirse. Esta es la manera más fácil en que usted puede ayudarnos y no le cuesta nada. De nuestra parte, yo voy a asegurarme de que continuemos produciendo material que sea de edificación para su vida espiritual, para seguirles bendiciendo. Entonces yo le invito, suscríbase hoy al canal y sea parte de esta comunidad. Seguimos adelante, bendiciones. Doy la bienvenida a todos los que se conectan con nosotros desde cualquier lugar de nuestra amada América Latina. Es una bendición estar juntos de nuevo, amados, como siempre, estudiando la palabra de Dios. Pero hoy tenemos un tema algo triste. Evito hablar de estas cosas lo más que puedo, pero tengo que hacerlo, es mi responsabilidad, porque hay algunos que son confundidos y arrastrados. Y usted necesita necesitamos identificar las características de estas iglesias que tienen un crecimiento rápido pero falso. Escuche bien. Y la semana pasada tuvimos la conferencia sobre el crecimiento de la iglesia o el crecimiento sano de la iglesia, y usted puede encontrar la conferencia aquí en el canal, y usted va a encontrar muchas características y todo lo que tiene que ver. Hablé de los 4 pilares del crecimiento sano, y yo creo que Dios quiere que su iglesia crezca, y eso no es lo que está en cuestión en esta hora, pero sí todo lo que pasa alrededor de esta iglesia o la mega iglesia corporativa. Digo corporativa porque funcionan como funcionan las corporaciones. ¿Qué es lo que no es bíblico en esto? ¿Por qué ese crecimiento es dañino? ¿Y qué puede hacer usted para no ser arrastrado por una de estas iglesias? Que son falsas, dicho sea de paso. Y le voy a dar todas las características, vamos a ir punto por punto. Pero antes de entrar, quiero decir algo. Dios no está en contra del crecimiento. Debo aclararlo, se lo voy a enseñar en el texto bíblico para comenzar. Y le voy a pedir que usted abra su Biblia conmigo ahí en el libro de los Hechos, capítulo 2. Y esto lo hablé la semana pasada en Crecimiento de la Iglesia más extendidamente. Usted lo puede encontrar ahí. Pero aquí le puedo hablar algo superficialmente, en la superficie, porque en realidad quiero aprovechar bien el tiempo para hablar de toda la problemática de las mega iglesias. Dice el verso 41 del capítulo 2 de Hechos, dice: así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Mire esto, eso fue un crecimiento rápido, ¿no? 3,000 personas a la iglesia. Luego dice que perseveraban en la doctrina y nos da a nosotros aquí características que tienen que ver con ese crecimiento sano. Entonces, yo no tengo problema con el crecimiento de la iglesia. En el capítulo 4 vemos que se añadieron 5,000 hombres a la iglesia en un momento, en un día, en una predicación. Claro, esto viene rodeado de persecución. Y 5,000 hombres, como lo dije anteriormente, en cualquier reunión de carácter espiritual, usted sabe que siempre hay más mujeres que hombres. O posiblemente habrían otras 5,000 mujeres o más. Conservativamente hablando, tienen que haber habido más de 10,000 personas que vinieron a Cristo en ese día. Pero bueno, eso nos deja saber a nosotros que en la iglesia primitiva hubo crecimiento. Dios no está en contra de las mega iglesias. Yo hice un seminario completo hablando de lo que es el crecimiento sano de la iglesia y los pilares, los 4 pilares donde reposa ese crecimiento sano. O sea, no estamos en contra de eso. Lo otro que quiero decir es que no todas las mega iglesias tienen problemas. Hay iglesias grandes que han crecido bíblicamente y ha tomado tiempo. Y los fundamentos son correctos. Y el crecimiento en números no es lo más importante, sino el crecimiento espiritual. Aunque estas dos cosas suceden paralelamente.
Cuando la iglesia crece horizontalmente, la iglesia puede crecer también verticalmente. En otras palabras, en la estatura espiritual de cada creyente individualmente. Entonces, una cosa no tiene que ser exclusiva. Las dos pueden funcionar al mismo tiempo, sí. Amados, nosotros hemos tenido eventos masivos durante años. Yo creo en eventos masivos. Sí, para la gloria de Dios, el Señor nos ha permitido llevar a cabo estos proyectos a nivel ciudad en muchos países de Latinoamérica, y lo hemos hecho por años, para la gloria de Dios. Quiere decir que yo no tengo nada en contra del evangelismo masivo, al contrario, yo creo en el evangelismo masivo y no tengo nada en contra de la iglesia grande. Yo creo que hay iglesias que pueden crecer bíblicamente, no hay problema con eso. Mi problema es con la mega iglesia corporativa que comienza aquí en Estados Unidos, y esto se ha extendido a Latinoamérica, por supuesto. Cuando hablo de iglesias, es una iglesia que opera como una corporación, una iglesia de uso fácil, y le voy a dejar aquí en pantalla, le voy a poner algunas de esas características, y de esa manera usted lo puede leer aquí conmigo. Y esto se lo voy a dar, dicho sea de paso, en la guía de estudio, que es totalmente gratis, y se la voy a poner acá. Usted va a encontrar ahí en la descripción el enlace, y ahí están todas las notas de este estudio de hoy. Y cuando usted descarga la guía de estudio, usted tiene acceso a otros recursos que son también gratis. Y si quiere profundizar más, pues bueno, ahí están los cursos del instituto, sí. Pero bueno, la puede descargar y es gratis. Y vamos a lo que es las notas aquí. Y estas son características de este tipo de iglesia. Opera como una corporación. Esto lo hablé la semana pasada, voy a extender un poquito más. Esta iglesia opera como un negocio, donde hay departamentos, hay una estructura corporativa. Usted ve esa característica de que tienden a tener campuses, en otras palabras, como las universidades o los colleges grandes que tienen sucursales, porque hay un espíritu de franquicia aquí. Yo no estoy diciendo que sea malo que una iglesia crezca y que tenga múltiples lugares a la vez. Eso puede ser bíblico, no tengo problemas con eso, pero esto es una característica que la vemos siempre o casi siempre en este tipo de iglesias corporativas que trabajan como corporaciones, como negocios, como empresas. Tienen esa mentalidad empresarial en la manera en que le dan trabajo a algunos de los que forman parte del equipo. No, aquí no vemos a personas que fueron creciendo en la fe dentro del movimiento, dentro de la congregación, sino pueden ellos emplear a personas por los talentos que tienen, no por la espiritualidad. Y esto puede ser problemático también. Tienen esa mentalidad de inversión, de cuánto regresa por el dólar. Y es algo que prevalece mucho en este tipo de iglesia. La iglesia de uso fácil, y permítame darle todas estas características para entonces decirle por qué están cayendo y por qué tantos escándalos de pastores hoy en día. La iglesia de uso fácil, o user friendly en inglés, mantiene una teología ligera para atraer a los que no son creyentes. Ya que están dentro, siguen siendo no creyentes. ¿Por qué razón? Porque el evangelio no se les ha predicado claramente. Si usted le dice a alguien, ven a Cristo y Él va a resolver todos tus problemas y te va a prosperar y te va a hacer una persona de influencia y va a levantar tu estima y vas a tener mejor casa y mejor carro y todo te va a ir bien, pues claro que la gente va a responder. Pero ellos no vinieron a Cristo, ellos vinieron a lo que Cristo les da. O sea, de acuerdo a lo que le están diciendo. Claro que esto es falso. Es como Santa Claus. Baja por la chimenea, déjame los juguetes y vuélvete a ir otra vez. Esta es la relación. En otras palabras, ellos responden al llamado de una cantidad de promesas de beneficio de cosas temporales, no el evangelio de Cristo, ¿sí? Esta iglesia evita predicar de arrepentimiento, conversión, vida eterna, cielo, infierno, juicio, segunda venida y una escatología no clara.
No hay escatología clara. Ellos no hablan de escatología. No hay una enseñanza clara de profecía bíblica. No hablan de la segunda venida de Cristo. No hacen un llamado a salvación claramente. Esto sucede en las mega iglesias. ¿Por qué razón? Ellos tienen la filosofía de lo que ellos llaman bajar la barrera para que más gente pueda entrar. Pero la dejan así, cada domingo, cada semana. Entonces la gente entra, pero se queda como está. Ese es el problema. No toma posiciones claras en cuanto al pecado, degradación moral, corrientes sociales anticristianas. No se atreven a hablar de algo que está mal con la sociedad. Para nada. Más bien imitan la cultura. El mensaje es una charla de presentación tipo TED Talks, como dije allá en la otra conferencia, breve, de superación personal, consejos prácticos para mejorar relaciones, estándar de vida, etcétera. Es una charla. Como le dije, en México se usa la palabra plática. Vamos a tener unas pláticas, dicen ellos. No hablan de vamos a predicar el evangelio, vamos a hablar de la palabra de Dios, no vamos a tener un estudio bíblico. No, vamos a tener una charla o una plática, sí, para tener una mejor vida, para ser una mejor persona. Eso es lo que dicen, ¿no? Permite e imita corrientes culturales para estar en moda y aceptación de parte de los de afuera. En otras palabras, imita la cultura. Imita la cultura. Por eso es que tú ves estas iglesias que son mundanas por dentro. Porque hay un show. Como dije anteriormente, por ejemplo, las canciones que usted escucha ahí son canciones de amor. No hay no hay una música, un canto que alabe a Dios, que exalte a Dios, que diga claramente quién es Dios, que hable claramente de la salvación o de lo que es santidad o consagración. No, para nada. Lo que usted escucha ahí es algo de amor, de alguien que no sabe ni de quién están hablando. Eso también se oye en la radio, entre comillas, cristiana hoy en día, y es triste, ¿no? O sea, hay corrientes culturales porque la iglesia se va haciendo como la cultura externa. En lugar de retar a la cultura externa, se hace como la cultura externa. Yo le voy a dar todo el texto bíblico para respaldar esto. No se me impaciente, pero vamos a ir por paso. El resultado de una iglesia atractiva, que es una iglesia atractiva para todos. Ese es el resultado, que viene a ser una iglesia que es atractiva para todo el mundo, donde no hay transformación espiritual, no hay conversiones verdaderas, no hay crecimiento espiritual. Esta mega iglesia ha sido motivo de varios escándalos en años recientes. Y en los meses que han pasado, en estos últimos meses, sobre todo, usted lo ve en las noticias nacionales, usted ve los pastores llevados a la cárcel y en las cortes. ¿Por qué? Bueno, de eso vamos a hablar en este día a más profundidad. Sí, yo pensaba, y voy a empezar por aquí, que estas iglesias eran atractivas porque habían lobos engañando ovejas todo el tiempo. No, hay lobos engañando ovejas, pero yo pensaba que esta iglesia era atractiva porque el que estaba mal solamente era el líder y todo el mundo, las multitudes eran engañadas. Pero me he dado cuenta con el tiempo que ese no es el caso. La multitud está ahí porque sigue algo que le están dando. En un evangelio antropocéntrico, donde el hombre es el centro del mensaje, donde todo se trata de ti, de cómo tener una mejor vida ahora, de cómo tener prosperidad, salud, cosas buenas, mejor estima, una buena psicología, un mejor, qué sé yo, cómo mejorar. Todo se trata de ti, cómo prosperar. Todo se trata de ti. ¿Qué sucede ahí? Sí, qué bueno, la gente que anda buscando eso, pues son atraídos. Por supuesto, ¿no? Y hay un texto clave aquí en 2 de Timoteo. Venga conmigo y lo voy a poner aquí en pantalla para que usted vea a qué me estoy refiriendo aquí. Dice, versículo 3 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Le dije anteriormente en el seminario de la semana pasada, le hablé de la sana doctrina, que la sana doctrina se sufre. Dígalo conmigo ahí, la sana doctrina, escríbalo en el chat, en los comentarios. La sana doctrina se sufre. Sí, dice, no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, mire esto, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la fe el oído y se volverán a las fábulas. Se amontonarán, se amontonarán.
estos maestros, se van a amontonar maestros. ¿Qué sucede? Que bueno, a veces el que está engañando también es engañado. ¿Sí? Entonces, ¿por qué están cayendo estas mega iglesias? Ya que vimos todas esas características malas. Hay 3 cosas que yo quiero compartir con usted hoy. 3 cosas fundamentales que suceden y por qué se desmoronan esta iglesia, porque se caen. ¿Sí? Número 1, y es el fundamento superficial. Fundamento superficial. Estas iglesias tienen un fundamento muy ligero, como le dije anteriormente. No hay profundidad doctrinal. No pueden resistir una tormenta porque están fundadas sobre la arena. Sí, y si usted viene conmigo a Mateo, venga acá conmigo. Y ya se lo puse en pantalla. Verso 24 dice: cualquiera pues que oye estas, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada ¿sobre qué? Fundada sobre la roca. Sí, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó y fue grande su ruina. Amados, en una iglesia donde no hay profundidad doctrinal, donde no hay una responsabilidad para enseñar correctamente, enseñar el evangelio bíblicamente, esa está edificada sobre la arena. Yo vi acá, mire, amado, acá yo vi en San Diego una iglesia. De hecho, yo fui invitado ahí a predicar una vez. A mí me invitan a lugares, a veces yo no sé bien el lugar, a veces si sé que hay un lugar problemático, de entrada digo que no voy. Pero a veces que me ha tomado de sorpresa y estuve ahí, después que estuve me di cuenta y dije, aquí hay algunas cosas que no están bien. Y esa iglesia había muchos empresarios. Era una iglesia que había una gran cantidad de empresarios. Y yo dije, qué interesante, ¿no? Tienen ellos un don o algo para ganar ese tipo de gente, pensé yo. Pero después me di cuenta de la influencia que tenían en este evangelio, la predicación de lo que es este evangelio que yo le hablo a usted antropocéntrico, el evangelio de la prosperidad o el falso evangelio de la prosperidad, donde le prometen a la gente cosas. Sobre todo, si das algo, te dan algo. En otras palabras, si tú haces un voto y entregas esta cantidad sacrificial, Dios te va a dar un milagro. Si haces qué sé yo, es como hacer mandas, digamos, de cierta forma, dentro de las iglesias, lo cual es triste. No, Dios me dijo que los que den $1,000, Dios le va a dar un milagro a este tipo y este año van a prosperar y este año así. Bueno, usted ya vio los profetas de Nuevo Año que llegaron dando todas las cosas buenas que le van a pasar en el nuevo año. Tristemente, en el año 2020, esos profetas estaban diciendo estaban dando la lista de cosas buenas que iban a pasar y todo el mundo iba a prosperar y todo el mundo iba a tener abundancia. Y luego vino la pandemia. No, los profetas falsos estos no contaban con la pandemia. Y era todo lo contrario. Fue un año de angustia y de muerte y de cosas terribles que pasaron en este planeta. Por todos profetas falsos. Como los 400 profetas aquellos que comían en la mesa de Acab y le decían, sube a la guerra que todo te va a ir bien. Sube a la guerra, sube a la guerra que todo te va a ir bien. Tuvo que llamar a Josafat y le dijo, ¿hay algún profeta aquí por quien consultemos a Jehová? Oh, sí, yo conozco a uno. Josafat le dijo a Acab, ¿hay algún profeta bueno aquí? ¿Hay alguien que hable por boca de Jehová? Sí, yo conozco a uno, Micaías, hijo de Imla, pero este siempre me profetiza el mal. En otras palabras, ya él tenía 400 profetas asalariados que le decían lo que él quería oír. Sí, y por supuesto, cuando vino Micaías, le dijo lo que no. Al principio le dijo, sí, sube, está bien. No, dime palabra de Jehová. ¿Tú quieres oír palabra de Jehová? Bueno, te vas a morir en el campo de batalla. Ay, Dios mío. Pónganlo a pan y agua ahí en prisionero hasta que yo regrese de la batalla. Nunca regresó Acab de la batalla.
Que sí, que Micaías posiblemente todavía está comiendo pan y agua. Pobrecito. No, señor. Lo que sucede es que ese hombre tenía palabra del Señor. Y cuando tú tienes palabra de Dios, te persiguen. Pero habían profetas falsos. Y estos de las iglesias, estas mega iglesias que predican este tipo de falso evangelio de la prosperidad, todo lo que hacen es prometa. A los que dice la palabra, a los que me irritan dicen paz tendréis. A los que me irritan, dice el Señor. Eso es lo que hacen ellos. Hay de los profetas que os profetizan, dice, os alimentan con vanas esperanzas. Hablan de su propia mente y no de la boca de Jehová. Cosa tremenda. Eso es lo que dice el texto. Eso es lo que hacen. Entonces yo me di cuenta. Y luego vino en el año 2008 una crisis financiera muy tremenda acá en Estados Unidos, que cayeron muchas empresas de préstamos de dinero, de lo que eran préstamos de casas. Y mucha gente perdió sus casas, miles y miles. Yo conozco gente que perdió sus casas y fue muy duro y muy difícil. Esa iglesia que estaba llena de empresarios se vació, porque en esa gente le empezó a ir mal. Y entonces todas las promesas que le habían dicho, ninguna promesa se cumplió. Les habían hablado de prosperidad y que todo les iba a ir bien y les empezó a ir mal. Y que dijeron, pues esto ya yo no creo en esto, y se fueron. Esa iglesia se bajó, amados. Como la espuma del café, la soplas y se cae, se baja. Y así se bajó. Rápido. Subió rápido, creció rápido, pero rápido cayó. ¿Por qué cayó? Porque estaba edificada sobre la arena. Tenía un fundamento débil. Entonces, ese es lo primero que yo quiero establecer hoy aquí. ¿Por qué están cayendo tantos pastores? Porque hay un fundamento débil. No, yo no soy juez, yo no estoy juzgando. Hay alguien que ha tenido debilidades y cae y se arrepiente y puede ser restaurado, y la Biblia habla de restauración. Pero estos mega pastores, estos pastores famosos, ya tienen el entendimiento cauterizado, la conciencia cauterizada. Todo se desvió hace muchos años y todo se trata de dinero y de ganancias y de crecimiento de ese tipo. Número 2, los verdaderos valores de este lugar, sus verdaderos valores son avaricia, carnalidad. Y estos son expuestos cuando vienen pleitos. Y esto lo dice Santiago, capítulo 4. Venga, Santiago, capítulo 4. Y Santiago nos dice de dónde vienen tantos escándalos. De hecho, sea de paso, esa iglesia que yo le hablo, se destapó una de escándalos, demandas en las cortes, problemas legales. Y bueno, ahí está el texto bíblico cumpliéndose. Dice aquí Santiago, capítulo 4, verso 1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y aquí está hablando de lo que es pedir correctamente la oración. Pero lo primero que yo quise señalar aquí en el texto es de dónde vienen los problemas, de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros. Vienen de las pasiones carnales, ¿sí? De las pasiones carnales. Si usted viene a 1 Corintios conmigo, capítulo 6, dice el versículo 7, así que por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? Amados, como le he dicho anteriormente que la buena doctrina es sufrida, también el vivir en Cristo a veces requiere algún tipo de sufrimiento, ¿sí? Pero una característica que se ve en esta gente es eso. Las demandas legales, los problemas legales, se están demandando unos a otros, hay escándalos unos con otros, problemas de posición, etcétera, etcétera. Segunda de Pedro, capítulo 2, versos 2 y 3 dice, y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Dice, ¿con palabras qué? Fingidas. De eso se trata. Sí, es el centro del mensaje del evangelio de la prosperidad es avaricia.
dígalo conmigo ahí, escríbalo conmigo ahí. El centro del mensaje del evangelio de la prosperidad o del falso evangelio de la prosperidad es avaricia. ¿Y dónde viene esa avaricia? Te la están predicando desde el púlpito cada domingo. El pastor te está diciendo cómo agarrar cosas, cómo obtener cosas, cómo aumentar, cómo acumular. El mensaje de acumular. El verdadero evangelio es un mensaje de desprendimiento, de dar. Esta gente habla de cómo acumular. Y cuando hablan de dar, es con interés. Si das esto, Dios te va a dar esto. Y ahí yo los he visto, amado. Yo he estado viajando en un hotel en Latinoamérica y he visto ahí en la televisión, entre comillas, cristiana, que sale un predicador. Amado, Dios me dijo que si usted da $167, Él te va a dar un milagro. Y cuando llegues a la casa vas a tener un carro parado ahí al frente, o qué sé yo, una profecía falsa. La gente se desilusiona porque van y los escuchan y luego eso no sucede porque era falso. Entonces ya no quieren saber nada del evangelio. Bueno, claro, algunos están apartados para esa perdición, ya sabemos nosotros, ¿no? Sí, que no son, nunca fueron. Sí, fueron condenados ya desde antes. Ya ha sido, el que no creyera en Jesús ya fue condenado, ya ha sido condenado. Capítulo, aquí en el número 3, es importante. ¿Por qué caen? ¿Por qué caen estas mega iglesias? Porque el juicio comienza por la casa de Dios. El juicio comienza por la casa de Dios. La limpieza comienza por la casa de Dios. Es triste que nosotros tengamos que lidiar con esto de esta manera, ¿no? Pero es bíblico y tiene que cumplirse. Y si alguien le reclama a usted y dice, ¿por qué hay tanto escándalo y tantas cosas? ¿Por qué es bíblico? ¿Por qué se están cayendo los pastores? Yo no quiero saber nada de iglesia. No, eso es señal de que lo que está pasando es bíblico. Tienen que caerse. Sí, el juicio comienza en la casa de Dios. Si ustedes vienen conmigo a Primera de Pedro, venga conmigo a Primera de Pedro. Capítulo 4, dice el versículo 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y ese es el mensaje que usted puede darle al que le reclama. Bueno, si así de mal le está yendo a estos que supuestamente eran cristianos, ¿cómo te irá a ti que andas blasfemando en contra del evangelio? Sí, pues si a la iglesia le está pasando estas cosas, ¿qué le pasará a los que no están adentro? ¿Qué le pasará a los que no están adentro? Sí, eso es para preocuparse uno. Sí, y estas son razones por las cuales usted está viendo escándalo tras escándalo, escándalo tras escándalo, escándalo tras escándalo. Pero para que usted no sea arrastrado. Y tenga cuidado cuando hay alguien que dice, Dios me dijo. Porque como dice el texto, a los que me irritan dicen, paz tendréis. Tenga cuidado cuando alguien dice, Dios me dijo, que le dijera que usted tiene que hacer esto. Por lo regular, ahí hay manipulación. Sí, mire, si Dios quiere que usted haga algo, el Señor se lo va a decir a usted directamente. Y se lo va a decir por medio de su palabra. Sí, pero cuando alguien dice, Dios me dijo que tienes que hacer esto, hay manipulación. Yo tengo un librito gratis, se lo voy a regalar, mire, manipulación, aquí está, Apóstoles Modernos. Ahí está, manipulación, Apóstoles Modernos, la cobertura y el diezmo de diezmo. Mire, a ver si lo puede tomar ahí la cámara. Apóstoles Modernos, la cobertura y el diezmo de diezmos. Está un lobo en la portada, ¿se da cuenta? Y aquí yo explico exactamente a todos los que se autodenominan apóstoles y por qué lo hacen. ¿Qué es lo que está detrás de eso? ¿Y por qué hay tanta gente que aparece con estas posiciones cayendo y en escándalos? ¿Por qué razón? Amados, mi oración es que usted no sea arrastrado, porque pudiera ser arrastrado. Como le dije la semana pasada en la conferencia de crecimiento de la iglesia, mismo Bernabé fue arrastrado, ahí capítulo 2 de Gálatas, por los judaizantes que venían de Jerusalén. Mi oración es que usted no sea arrastrado, que esté firme.
yo le invito a que tome la conferencia que hice la semana pasada sobre crecimiento de la iglesia, porque ahí hablo en detalles y hago un contraste entre lo que es crecimiento sano y crecimiento falso de la iglesia. Se lo voy a dejar aquí, dicho sea de paso. Si no se ha suscrito al canal, recuerde hacerlo acá, amados. Bendiciones de lo alto.